Ya. Bueno, entonces vamos a empezar nuestro estudio. Vamos muy bien, son las 7:40. Salimos a las 8:30, acuérdense. 8:30 terminamos, entonces estamos muy bien. No, párate ya. Vaya, párate en la esquina. Bueno, entonces hoy vamos a ver también más del Espíritu Santo. Acuérdense que estamos viendo del Espíritu Santo y para conocer más al Espíritu Santo, porque muchas veces nosotros por mucho tiempo se abandona el Espíritu Santo, ¿verdad? En nosotros la mayoría de nosotros hemos sido expuestos, la mayoría de nosotros hemos sido expuestos a maestros de la palabra de Dios, a personas o a predicadores que ignoran el Espíritu Santo. Por la mayoría ignoran al Espíritu Santo. Entonces como hemos sido expuestos a maestros que son flojos, que no estudian la palabra de Dios y todo el tiempo nomás chicotazo tras chicotazo, pero no enseñan la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces una cosa es chicotear, otra cosa es enseñar, ¿sí o no? A un hijo lo puedes chicotear, pero cuando le enseñas, cuando inviertes en él, entonces son bien diferentes. Y nosotros hemos sido expuestos a predicadores chicoteros, que chicotean con chicotes verbales, y hemos sido expuestos a predicadores de esos. Entonces es necesario que nos empiecemos a limpiar de tanta cosa que, que, que es bíblica y que no se nos ha enseñado. En este caso, el conocer el Espíritu Santo, normalmente, como les digo, no se nos enseña todo lo que es el Espíritu Santo, y por eso el cristianismo está raquítico, sumamente raquítico el cristianismo, y y unas peleaderas por todos lados, y un predicador habla de otro predicador, el otro habla del otro, y un descontrol. ¿Por qué? Porque es pura carne. Entonces, como hemos sido expuestos a ese tipo de predicadores que no nos enseñaron el ministerio del Espíritu Santo, entonces es bien importante que nosotros, que Dios nos da la oportunidad de conocer al Espíritu Santo, así como lo hemos estado conociendo al Espíritu Santo. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Bueno, entonces vamos a empezar en Colosenses 1:10, el ministerio del Espíritu Santo en cuanto a dar fruto. El ministerio del Espíritu Santo en cuanto a dar fruto. Ok, entonces yo sinceramente no recuerdo una predicación que hable tan detalle del Espíritu Santo. No recuerdo nunca, ¿verdad? En los predicadores que yo he sido expuesto, no recuerdo, ¿verdad? Ahora, quizás es mi culpa porque yo no ponía atención. Quizás ellos sí predicaron, pero yo no puse atención. Entonces, quizás es mi culpa, ¿verdad? Quizás en verdad sí hay predicadores que son flojos, que no estudian la palabra de Dios, y por lo tanto chicotean con chicotes verbales. ¿Y por qué? Porque para enseñar la palabra de Dios necesitas estudiar, ¿sí o no? Ese es lo que no quieren. ¿Por qué? Porque muchas veces son flojos. Ok, entonces seguimos adelante. Colosenses 1:10, fíjense lo que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y qué dice? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto. Ahí está, llevando fruto. Entonces,
los mandamientos de dar fruto, ¿verdad? Los mandamientos de dar fruto. O sea que Dios desea que su nueva creación haga lo mismo que le mandó hacer a la antigua creación. ¿En qué cosas? Ya ve que la Biblia dice en Génesis 1:22, 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, ¿verdad? Entonces ahí está lo que les dijo el Señor a la antigua creación. ¿Qué les dijo? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Allí está el mandamiento. Ahí está el mandamiento, fructificar y multiplicaos. ¿Sí ven? Ese es el mandamiento que Dios les dio a Adán y Eva. Haz de cuenta que la antigua creación, porque ahorita nosotros somos la nueva creación. ¿Sí entendemos? Entonces, Dios les dio ese mandamiento a Adán y Eva. Les dijo, fructifíquense y multiplíquense. ¿Sí ven? Entonces Dios es lo que Dios desea que nosotros también como dice Colosenses 1:10, dice, llevando fruto en toda buena obra. Entonces, si ustedes notan, por eso estamos viendo lo que es el Espíritu Santo, el fruto, el ministerio del Espíritu Santo en cuanto a dar fruto. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, y en eso estamos enfocados en cuanto a dar fruto por medio del Espíritu Santo. Entonces, a Adán y Eva, Dios les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Entonces, en Colosenses 1 dice que debemos de llevar fruto, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, el mandamiento que le dio a ellos es el mismo mandamiento para nosotros en cuanto a dar fruto, ¿sí entienden? En cuanto a dar fruto. Entonces, hay un pasaje que Dios le dice a José, vamos para allá, Génesis 49, 22. Fíjense lo que dice. Ese es un pasaje que también aplica para nosotros porque es para dar fruto. Génesis 49 es un pasaje para dar fruto. Fíjense, y por eso aplica para nosotros. Génesis 49, 22. Génesis 49, 22, el que lo tenga, léale. Fructífera es José, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyo vástagos se extienden sobre el muro. Rama fructífera es José. 22. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre su muro. Fíjense lo que dice ahí. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Entonces, ese es lo que les digo. De que si ustedes van notando, a Adán y Eva, ¿se acuerdan lo que le dijeron? Fructifíquense y multiplíquense, ¿verdad? Entonces, en Colosenses 1:10 nos dice a nosotros que debemos de llevar fruto. Pero Dios aquí también le dice a José, ¿verdad? A José le dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. ¿Sí ven? Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Fíjense este pasaje, qué tremendo pasaje. Si ustedes notan, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. ¿Quién es la fuente? ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo, ¿verdad? También es Cristo, obviamente. Estamos enfocados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Y luego dice, cuyos vástagos se extienden sobre su muro. Entonces, estamos viendo a José, que la palabra de Dios dice, rama fructífera es José. Entonces, así como le dio el mandamiento a Adán y Eva que se fructificaran, entonces ya José dice que es lo que era. Entonces, por eso también Dios desea que nosotros los creyentes cúmplanos con eso. Que cúmplanos con llevar fruto. Ahora, fíjense una cosa,
la Biblia no nos manda a hacer fruto. La Biblia nos manda a llevar fruto, porque el fruto lo hace el Espíritu Santo. El crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Entonces dice que llevemos fruto, no dice que hagamos fruto, dice que llevemos fruto. Entonces por eso es que le digo, Dios desea que el creyente cumpla con ese mandamiento de llevar fruto, así como cumplió José. Sí estamos entendiendo eso más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, o sea que Dios, lo que Dios desea es que haz de cuenta que el Salmo 1 se vuelva realidad en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor desea, que el Salmo 1 se vuelva realidad en nuestras vidas, por así decirlo, como dice ahí el Salmo 1, dice en el Salmo 1:3, fíjense lo que dice, Salmo 1:3, fíjense lo que dice, el que lo tenga, léale. Salmo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Sí ven lo que dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué quiere decir que su hoja no cae? Que su vida espiritual siempre está caminando hacia adelante. Luego dice, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Entonces, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces, Dios desea que experimentemos nosotros ese Salmo capítulo 1. Que seamos ese árbol. ¿Se acuerdan acá en el Nuevo Testamento? ¿Cómo dice que nosotros, que por sus frutos lo conocerán? ¿Sí entendemos? Por sus frutos los conocerán. Entonces, nosotros somos como árboles que por nuestros frutos nos van a conocer. Entonces, pero Dios desea que seamos como el árbol del Salmo 1. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su hoja a su tiempo. O sea que da su tiempo, hoja a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Ahora, no quiere decir que todas las cosas que literalmente van a prosperar, pero en el tiempo de Dios. O sea, van a prosperar, pero en el tiempo de Dios. Por así decirlo, ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué los testigos de Jehová prosperan hasta ahorita? ¿O por qué la Iglesia Católica ya tiene como 1000 años? ¿O por qué como los mafiosos también tienen tanto y no se quitan de ahí? ¿Todos prosperan? No. Lo que pasa que cuando dice la Biblia, todo lo que hace prosperará, estamos hablando en el tiempo de Dios. ¿Se acuerdan en Primera de Corintios, cuando dice que todo va a ser sometido a la lumbre? Y que todo lo que sea oro, pues va a salir bien, lo que sea plata. Entonces, de ahí, en eso estamos hablando. En eso estamos hablando, que todo lo que hace prosperará, pero en el tiempo de Dios. Cuando Dios diga, esto hiciste bien, esto hiciste mal, esto hiciste bien. Entonces, en ese contexto estamos hablando que todo lo que hace prosperará. Entonces, Dios desea que somos como esos árboles, ¿verdad? Que dan su hoja a su tiempo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, seguimos adelante. También otra de las cosas que Dios desea es que sus hijos sean como el árbol de la vida. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Dios tiene un árbol de vida, y así quiere que también los cristianos seamos como un árbol de vida también. Que nuestras palabras sean palabras también de vida. A ver, Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos,
dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahí está, dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y el otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, Dios aquí tiene este árbol de la vida. Y Dios entonces desea que cada cristiano seamos como un árbol de vida. Que seamos un árbol de vida, no un árbol de muerte, sino que seamos un árbol de vida. Que nuestras palabras sean palabras de vida, ¿verdad? Que nuestras palabras, ¿se acuerdan cómo dice Proverbios? Dice que la palabra dicha en un tiempo cuán buena es, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué? Porque dan vida al espíritu, dan vida, dan ánimo a la otra persona. Entonces, que nuestras palabras sean palabras de vida. Entonces, como Dios, haz de cuenta que Dios está diciendo, mira, ese árbol que yo tengo es un árbol de vida. Así quiero que tú también seas árbol de vida. Por eso dice ahí en Proverbios, fíjense, Proverbios 11:30, vamos a Proverbios 11:30. Proverbios 11:30, el que lo tenga, léale. Proverbios 11:30. Y el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ahí está, el fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Sí ven? El fruto del justo es un árbol de vida. Entonces, ahí está bien claro que Dios quiere que seamos como ese árbol de vida que Dios tiene allá en el cielo. ¿Por qué? Ese árbol iba a ser para la sanidad de las naciones. No. Muchas veces no te sana una palabra cuando te la dicen en tu tiempo. ¿Sí o no? Cuando andas como cansado, cuando andas asustado, cuando andas estresado, cuando caíste en pecado, no te sana una palabra cuando tú se la dices a alguien y le dices, ¿sabes qué? No te preocupes. Ten confianza, ¿te acuerdas? Entonces, cuando uno le da una palabra venida por el Espíritu Santo a una persona que la necesita, ¿sabes qué? Uno se vuelve árbol de vida. Entonces, por eso es que Dios está diciendo que nosotros como cristianos debemos de ser como árbol de vida, como el árbol que Él tiene allá en el cielo. Dice, ¿sabes qué? Haz de cuenta que yo tengo aquí un cristiano que está dando fruto, lo tengo acá en el cielo. Ese es lo que tú debes de ser también, o sea, como un árbol de vida. Porque en sí Cristo es nuestro árbol de vida, ¿verdad? Yo soy la vid, dijo Él, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces, y en otro sentido, Él quiere que nosotros seamos como ese árbol de vida, como dice Proverbios, ¿verdad? Ciertamente dice, el fruto del justo es árbol de vida. Entonces, muchas veces nuestras palabras acuérdense cómo es nuestras palabras, ¿se acuerdan? Entonces, nuestras palabras, por así decirlo, pueden levantar a una persona, no le hace que esté bien caída, con una pura palabra. O sea, nuestras palabras pueden ser palabras de vida, como ese árbol de vida. Entonces, por eso les digo, muchas veces cuando uno dice una palabra a una persona, ya sea que esté estresada o asustada o debilitada, ¿verdad? Con una palabra que tú se la digas por medio del Espíritu Santo, le levantas el ánimo, o le levantas las ganas de vivir, le levantas las ganas de servir al Señor, de leer la Biblia. Entonces, que tus palabras sean palabras de vida, así como el árbol de vida, así debemos nosotros ser como árboles de vida. Por eso dice la Biblia que por nuestros frutos nos conoceremos. ¿Sí se acuerdan, verdad? Por nuestros frutos nos conoceremos. Entonces, acá en Proverbios dice, el justo es como un árbol de vida, ¿verdad? El justo es como un árbol de vida. Entonces, pero el Señor dice, mira, yo tengo un árbol de vida acá en el cielo, y este árbol da 12 frutos.
Y qué interesante, ¿por qué 12 frutos? ¿Cuántos años son? ¿Cuántos meses tiene el año? 12. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes ven, el Señor está diciendo, yo tengo un árbol acá, que cada mes, ¿verdad? Cada mes da una hoja para sanación. Entonces, así nosotros también debemos de tener para diferente ocasión una palabra para, cuando tú mires una persona que necesita vida, ya sea espiritual, ya sea de ánimo, tú se la dices. Porque haz de cuenta que el Señor nos va llevando desde, si ustedes notaron aquí, desde Génesis, eso es lo que Dios quiere llegar, a que seamos árboles de vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que le dijo a Adán y Eva? Fructifíquense y multiplíquense. A José le dice, rama fructífera es José. Y luego, sí se van acordando, ¿no? Y luego el Salmo 1 dice, será como árbol plantado. Ahí está, será como árbol plantado. ¿Sí entendemos? Será como árbol plantado. Entonces lo que Dios quiere es que seamos como árboles plantados junto a corrientes, pero que demos fruto. Entonces, y en el otro sentido es que dice, mira, yo tengo un árbol de vida acá en el cielo, y yo creo que tú seas como ese árbol que yo tengo allí, así quiero que ustedes también, que sean árboles de vida. Por eso Proverbios también dice que el fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Entonces se vuelve un árbol el justo. El justo se vuelve un árbol de vida. ¿Sí entendemos? Entonces, eso es lo que el Señor quiere, de que nosotros nos parezcamos como ese árbol que tiene allá en el cielo, que da fruto y su fruto es para sanación de las naciones. Que nuestro fruto entonces sea para sanación. Cuando llevamos el Evangelio, el Evangelio es para sanación, ¿sí o no? Nuestras palabras deben de ser para sanación. Por eso dice, fíjense qué interesante, dice Gálatas 6:1, qué interesante se me hace esto. Vamos a ver qué interesante. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Fíjate lo que dice Gálatas 6:1. Primero déjenlas hallo. ¿Dónde estás, pues? Gálatas 6:1. Léelo. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjense lo que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre. Entonces nosotros, con un espíritu de mansedumbre, debemos restaurar al hermano que fue sorprendido y que cayó en alguna cosa, en algún pecado, en el estrés, que cayó en varias cosas que uno que sabe. Pero uno cuando ve a una persona caída, debemos de tener un espíritu de mansedumbre para levantarle. Vosotros que sois espirituales, se va a ocupar espiritualidad para poder levantar a una persona. Porque si tú andas fariseo, andas religioso, lo primero que va a hacer, ándele, pues lo merece, ¿verdad? Pero un espiritual va a decir, ¿sabes qué? Voy a orar para que Dios te levante. Por eso dice, si alguno fuere sorprendido en alguna, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Eso es una hoja de sanación del justo, que es un árbol de vida. ¿Sí entendemos? Entonces, como el justo es árbol de vida, ese árbol, ese fruto que él tiene es mansedumbre. ¿Sí o no? Mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque debe de ser para sanación. Nuestro fruto debe de ser para sanación, nunca para muerte. Debe de ser para sanación. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo cómo Dios nos quiere llevar desde Adán? Nos pasa por José, nos pasa por el Salmo 1, y luego llegamos a Apocalipsis 22, donde dice, acá está el árbol. Este árbol
es tu modelo, por así decirlo, a lo que debes de ser ese árbol. Así como tengo un árbol que da su fruto y su fruto es para la sanación, entonces así nosotros también somos árbol y también por nuestros frutos nos vamos a conocer. Pero dice el Señor que nuestro fruto debe de ser, ¿verdad? El de vida. De vida. ¿Sí estamos entendiendo eso? Ok, entonces seguimos adelante. Entonces los requisitos para dar fruto. ¿Cuáles serán los requisitos para dar fruto? Número 1, hay que morir al mundo. Ahora, si tú quieres ser como este árbol de vida, si tú quieres ser como este árbol de vida que está en el cielo, que da fruto y que es para sanación, si tú quieres ser como ese árbol, número 1, tienes que morir al mundo. Tienes que morir al mundo. Cristo mismo lo dijo. Vamos a ir a San Juan 12:24. ¿Sí tenemos a alguien? Ok. Vamos a ir a San Juan 12:24. 12:24. San Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cómo es cuando el maicito, cuando siembra uno, por qué siembra uno un maicito y salen una mazorca entera? Pero si no lo siembras el maicito, pues nomás tienes uno, ¿verdad? Pero si lo siembras, pues te salen 100. Más de 100 en una mazorca. ¿Cuántos maíces tiene una mazorca? Mínimo, ¿qué? Unos 30, unos 400 maicitos a lo mejor, por ahí. Entonces, si ustedes ven, si un maíz no lo siembras, te lo quedas solo. Pero si lo siembras, te salen 400 más maicitos. Entonces Cristo dijo, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no muere y cae en la tierra, muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces nosotros, dice la Biblia, que si morimos al mundo, nosotros vamos a llevar fruto. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, ahora, en el Antiguo Testamento, la nación de Israel fue una vid escogida. Ahí lo dice bien claro. Ahora, pero acuérdense que Israel se negó a llevar fruto. Vamos a ir a Oseas 10:1. Fíjense cómo Israel se negó a llevar fruto. Oseas 10:1. Oseas está después de Daniel. Y Daniel está después de Ezequiel. Ezequiel, Daniel y Oseas. Oseas 10:1 dice así: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentó sus ídolos. ¿Sí ven? Entonces aquí está, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto, abundancia de fruto para sí mismo. ¿Sí ven que no dio fruto para Dios? Entonces Israel se negó a dar fruto. No dio fruto. Se negó a dar fruto. Fíjese lo que dice. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentó sus ídolos. Pero no dio fruto para Dios. Entonces Israel se negó completamente a dar fruto. Sí, pero sí tenía fruto para sí mismo. Fruto para sí mismo. Fruto para sí mismo. Pero no para el Señor. No para el Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces vemos que Israel se negó a dar fruto. Entonces por eso Cristo la dejó de lado. Por eso dice la Biblia ahí en Mateo 21:43. Mateo 21:43. Fíjense lo que dice. Mateo 21:43. Mateo 21:43. Dice así:
Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Sí ven? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, dice la Biblia que como Israel se negó a dar frutos, entonces el reino de Dios se lo quita. Dice ahí, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca. Entonces, Dios dijo, ¿sabes qué? Tú no quieres producir fruto, entonces te voy a quitar esto y se lo voy a dar al que sí produce. Ok, no quieres dar fruto, entonces te voy a quitar esto. Imagínate que Dios diga, ¿sabes qué? Te voy a quitar la vida porque no quieres producir fruto. Imagínate, te voy a quitar la salud. Te voy a quitar, te voy a quitar, por así decirlo, como el sostenimiento. Te voy a quitar esto, te voy a quitar lo otro, porque no das fruto. ¿Sí estamos entendiendo? Es como un misionero. ¿Por qué le manda a uno dinero? Para que predique, para que gane almas. ¿O por qué le retiran el dinero al misionero? Porque no da fruto, porque no gana almas, no predica el evangelio. Entonces, si un misionero, por ejemplo, si un misionero en México no gana almas, no predica el evangelio a los perdidos, entonces hay que quitarle el soporte. ¿Ven? Hay que quitarle el soporte. ¿Por qué? Porque no está haciendo los frutos. La Biblia dice bien clara ahí. Dice, fíjate lo que le hizo Cristo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Sí ven? Entonces, si ven que en Oseas dice, Israel no quiso dar frutos para Dios, pero sí dio para él mismo. Entonces, se negó a dar frutos para Dios. Ok, dijo Cristo, ok, entonces te estás negando a dar frutos, entonces te voy a quitar el reino y lo voy a dar a otros que sí produzcan. Entonces, por eso les digo, si un misionero en México o en donde sea no está predicándole a los perdidos, entonces hay que quitarle el soporte. Se le va a quitar el soporte. ¿Sí entendemos? ¿Por qué? Porque un misionero supuestamente debe de estar entregado a la predicación del evangelio de los perdidos. Y una vez que ya estén salvos, pues ahora están predicando. Pero también como nosotros, estar apoyando firmes, ¿verdad? En firmes, también ese es fruto de nosotros, estar apoyando, y el que está recibiendo tiene que estar predicando a los perdidos. Si no, tiene uno que quitarles el sostén y dárselo a otro que sí vaya y predique a los perdidos. ¿Sí estamos entendiendo? Así es como funciona. Ahí mismo lo dijo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca. Entonces, ¿para qué le vamos a ayudar a alguien que no produce los frutos de Dios? Si Dios mismo dijo, voy a quitarle el reino de Dios a estos que yo se los había dado, se los voy a quitar porque no quieren producir. Entonces, el que no quiere producir, hay que quitarle. Porque Dios así dice. Dios dice, ¿sabes qué? ¿No quieres producir? Ok. Voy a dárselo a alguien que sí produzca. ¿Sí entendemos la regla? Entonces, eso es lo que el Señor dice, que Israel se negó, entonces le quitó el reino de Dios y se lo dio a alguien. ¿Sí entendemos? Por eso fueron dejados, hay misioneros que dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues como no me mandaron nada, pues no hice nada. No es así el asunto. El asunto es que si él no predicó, que si él no estaba dando los frutos, por eso le quitaron el sostén. ¿Sí entendemos? Y muchos misioneros se están regresando. ¿Por qué? Que no quieren predicarle a los perdidos. ¿Sí entendemos? Entonces, el asunto no es ese. El asunto es que Dios dice, ¿sabes qué? Tienes que producir fruto en orden que te dé. En
O sea, tú produces fruto, yo te doy. Tú produces fruto, yo te doy. En este caso, imagínate, Dios nos da vida para producir fruto. Dios nos da salud para producir fruto. Dios nos da fuerza para producir fruto. ¿Sí entendemos eso? Entonces, vamos adelante. Seguimos adelante. Nosotros somos las ramas para producir fruto también. Aquí dice la Biblia. Entonces, seguimos adelante. Los tipos de fruto. Ahora, los tipos de fruto. Hay un fruto externo. ¿Cuál es el fruto externo? En donde rápido se va a mirar, ¿verdad?, que estamos haciendo frutos para Dios. ¿Sabes cuál es? El de ganar almas. Ese es el fruto externo. El de leer la Biblia. Ese es el fruto externo. El de orar es un fruto externo. El de ayudar a alguien es un fruto externo. Entonces hay frutos externos y hay frutos internos. El interno es cuando nosotros nos empezamos a parecer más al Señor por dentro. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Entonces ahí están los frutos por dentro, ¿verdad? Amor. ¿Cómo vas a saber que tú tienes amor? ¿Verdad? O sea, por dentro tú debes de tener amor por dentro para parecerte al Señor, pero por fuera tienes que ir a darle un folleto, ¿o no? Tú no puedes decir, oh, pues yo amo a los perdidos, ¿verdad? Tanto los amo que no les digo nada. No, ese no es amor. El amor a los perdidos es, yo amo a los perdidos porque el amor de Dios me hace que ame a los perdidos. Como los amo, voy a darles un folleto. Entonces, ahí tienes el fruto por dentro, amor, y tienes el fruto por fuera. ¿Cuál es? El de dar un folleto. Entonces, hay un fruto por fuera que tú debes de dar como árbol de vida, y hay un fruto por dentro que tú debes de tener como árbol de vida. ¿Sí entendemos eso? Entonces, en estos 5 minutos, fíjense lo que dice Ageo. Vamos a ir al libro de Ageo. Al libro de Ageo. Si estamos entendiendo cómo va el asunto, ¿verdad? El libro de Ageo. Fíjate lo que dice el libro de Ageo. En el Ageo 1, 2. El que lo tenga, lele. Ageo 1, 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Así ha dicho Jehová, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Aquí está. En el libro de Ageo, las personas que habían venido de Babilonia, acuérdate que en el libro de Ageo, las personas habían llegado de Babilonia para atrás a Jerusalén, ¿se acuerdan? Entonces llegaron a Jerusalén y allí en Jerusalén, junto con Nehemías y Esdras, llegaron, empezaron a construir, ¿se acuerdan? El templo, y nomás construyeron como la fuente, las bases y todo eso construyeron, y hubo oposición de parte del gobierno. Entonces, como hubo oposición de parte del gobierno y del pueblo, entonces dijeron, ¿sabes qué? No, pues entonces no fue un funcionar. No, hay mucha oposición, entonces no va a funcionar. Hay mucha oposición, dijeron, entonces no va a funcionar. Ah, bueno, como hay mucha oposición, ¿qué hicieron? Pararon, exactamente, porque había mucha oposición, aún del gobierno. Había mucha oposición. Entonces, el asunto es que pasaron años y Dios quitó la oposición del gobierno, o sea, la oficial, pues, Dios la quitó. Y bueno, pasaron más años, y ya habían pasado como 16 años, y el pueblo todavía diciendo, no, pues no es tiempo, ¿verdad? De que reconstruyamos el templo.
Allá estaba el templo abandonado. Estaba abandonado el templo. Y luego el pueblo mismo decía, no, pues no es tiempo de reedificar el templo, no es tiempo todavía, no es tiempo. ¿Verdad? Y entonces viene aquí y le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice, este pueblo dice, ¿sí ven? No ha llegado aún el tiempo, o sea, el mismo pueblo está diciendo, no, pues no ha llegado el tiempo de reedificar el templo. Y luego dice Dios, mira, ¿sí ves lo que están diciendo ellos? ¿Sí ves? Que no es tiempo todavía. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo en San Juan 9:4? Alzar vuestros ojos a los campos, porque ya están listos para la siega. Alzar vuestros ojos a los campos, porque ya están listos. Y luego también en San Juan 9:4 dice, trabajar entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Trabajar entre tanto que el día dura. ¿Qué quiere decir que entre tanto que el día dura? En lo que tienes salud, en lo que tus ojos están buenos, en lo que tienes fuerza, en lo que tienes influencia, en lo que tienes dinero, en lo que tienes centavos. Trabajar entre tanto que el día dura. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Ya cuando estás viejito, o ya cuando no puedes, o ya cuando estás todo enfermo, esa es la noche. Viene la noche cuando ya nadie puede trabajar. Entonces, pero aquí el pueblo en Ageo estaba diciendo, no, pues todavía no es tiempo. No es tiempo de reedificar, no es tiempo. Y fíjense lo que le dice en el 4, lean el versículo 4, y con ese terminamos, 8:29. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestra casa artesonada, y esta casa está desierta. Esta casa está desierta. Y luego dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas. Vuestras casas están artesanadas, están bien grandes, están bien ellos usado todos los materiales, ¿verdad? Todos los materiales que habían ellos traído desde los ríos, lo habían traído para el templo. Todos los materiales, las maderas, las piedras, todos los materiales, ellos lo trajeron para acá, para Jerusalén, para reedificar el templo. Pero como hubo oposición, adivínenle qué hicieron con los materiales. Los agarraron y se los llevaron y empezaron a hacer sus casas artesanadas. Unas de oro por dentro, otras de piedra, otras de madera, otras de acacia, otras de cobre. Empezaron a hacer sus propias casas el pueblo. Unas casononas que hacía el pueblo. Y la casa de Jehová, que era el templo, estaba en la ruina completamente en la ruina completamente. Y fíjate lo que pasó. Dice ahí, lean el 5 y el 6. 5 y 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho. Fíjense lo que dice el 6. Sembráis mucho y recogáis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestéis y no os calentéis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Fíjate este texto lo que dice. Acuérdate que el pueblo había abandonado las cosas de Dios, el pueblo había abandonado el templo de Dios, el pueblo había abandonado la obra de Dios, completamente la había abandonado y todo había agarrado para ellos mismos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Esa es la consecuencia, miren. Sembráis mucho y recogéis poco. Dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Sí ven? Y no os calentáis, el que trabaja a jornal recibe su jornal
en saco roto. Siembras mucho, recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no te quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, el que trabaja jornal recibe su jornal a saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita bien sobre vuestros caminos. Y luego dice el 9, buscas mucho, fíjate lo que es el 9, buscas mucho y hallas ¿cuánto? Poco. Poco, y encerráis en casa, ¿y yo qué? Lo disiparé. Disiparé ¿En qué? en un suplido. En un soplo. En un soplo. Y luego fíjate lo que dice. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. ¿Sí ven? Y fíjense lo que dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, a Josué, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y José, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? ¿Cuál es el asunto? El asunto es que dice la Biblia que si no llevamos fruto, así como Israel se negó a dar fruto, y por eso el reino de Dios fue quitado de sus manos y dado a otro que dé más fruto. Y por eso estamos nosotros los gentiles llevando el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Evangelio. Entonces, ellos lo perdieron. ¿Por qué? Porque se negaron a dar fruto. Así, pero nosotros también. Aquí también en el pueblo, en el libro de Ageo, también les dijo, Dios detuvo la lluvia, detuvo todas sus bendiciones de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes, en vez de enfocarse en levantar mi templo donde se predica mi nombre, en vez de apoyar el templo para que se levantara, porque mi nombre debe de ser ensalzado en el templo, pero en vez de eso, dice, agarraron todos los materiales que yo había traído para el templo y se los hicieron, y luego los tienen en su casa y allá tienen encerrado todo, dice, pero así como tienen encerrado todo, con un soplo voy a disipar todo. ¿Por qué? Porque ustedes, dice, en vez de que reconstruyeran mi templo, hicieran mi casa, pusieran atención en la obra mía, ¿verdad? No hicieron eso. Por eso dice, fíjate, 5 veces les dice, fíjate el versículo 5, léanle el versículo 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestro camino. Si ven, meditar bien sobre vuestros caminos, el número 1. Número 2, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestro camino. Otra vez, así ha dicho Jehová meditar sobre vuestros caminos. La segunda vez, tercera vez, versículo 2.15, léele 2.15. 2.15. Ahora pues, meditar en vuestro corazón. Ahí, hasta ahí. Ahora pues, meditar en vuestro corazón. Es la tercera vez que dice, mediten sobre vuestros caminos. Mediten en vuestro corazón. La cuarta vez, versículo 18. Meditar pues en vuestro corazón. Hasta ahí. ¿Sí ven? Ahora la número 5. Síguele leyendo hasta el último. En el 18. Meditar pues en vuestros corazones. ¿Sí ves? Desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditar pues en vuestros corazones. Si ven, 5 veces Dios le dice al pueblo, mediten en su corazón, mediten en sus caminos, mediten en sus conductas, mediten en sus procederes, mediten lo que están haciendo. ¿Por qué perdieron esto?
¿Por qué? ¿Por qué perdieron esto? ¿Por qué no tienen esto? ¿Por qué no tienen aquello? ¿Y sabes por qué? Dice, porque ustedes dejaron abandonada la palabra de Dios, dejaron abandonado a Dios, dejaron abandonado el templo, ¿verdad? Y se fueron, e hicieron fruto para sí mismos, dice Oseas capítulo 10, versículo 1, hicieron frutos para sí mismo. Israel hacía para él mismo, pero no para Dios. ¿Sí entendemos eso? Pero lo que Dios quería es que Israel fuera como José, rama fructífera, como el mandamiento que les dio Adán y Eva, como el árbol de la vida que está acá, como el Salmo 1:3, que dice que su hoja no cae, que así tuviera fruto. Porque dice la Biblia que somos como árbol, por nuestro fruto nos vamos a conocer. Pero si no queremos dar fruto, entonces el reino de Dios dice la Biblia que a Israel se lo quitaron y fue dado a alguien que sí produciera fruto. Entonces nosotros, si no queremos producir fruto, el Señor se va a buscar a alguien que sí produzca los frutos de Él. Por eso es bien importante nosotros dar fruto, dar un folleto, ayudar a misiones, ayudar al pastor que está yendo, por así decirlo, como a Copala, ayudarle a él para que siga predicando, porque por ejemplo, como ayer el pastor está predicando cada domingo, ayudar a él. ¿Por qué? Porque ese es fruto de nosotros que debemos de ayudar, porque tenemos que dar fruto, ¿sí entendemos? Fíjense lo que dice ahí en este último versículo, y con eso nos vamos, son las 8:39. Vamos a ir a Lucas 11. Lucas 11. No, 13. Lucas 13. Es Lucas 13. Fíjense lo que dice ahí y con eso terminamos. Lucas 13. Lucas 13, léanle el versículo 6 hasta el 9. Fíjense lo que dice, Lucas 6 al 9, léele. Digo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no halló, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no le hallo, córtala para que inutiliza también la tierra. Y entonces respondiéndole dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no la cortare después. ¿Sí ven? Fíjense lo que dice, y dijo al viñador, desde el 6, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y ¿no qué? No lo halló el fruto. Y dijo al viñador, he aquí, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Le dijo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Fíjate, entonces corta esa higuera, porque no me da fruto, córtala. ¿Para qué utiliza el agua? Tengo que estarle echando agua, tengo que estarle echando esto, tengo que echarle aquello. ¿Para qué uno utiliza eso? ¿Sabes qué? Córtala. ¿Por qué? Porque no hay fruto. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía un año, déjala este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces la voy a abonar, voy a cavar, la voy a limpiar alrededor, le voy a echar agua y vamos a ver si da fruto. Y si no, si diere fruto bien, y si no, ¿qué dice? La cortarás después. La cortarás después. Entonces, allí está bien claro. La cortarás después. Déjame, le echo agua, déjame la cavo, déjame el abono,
¿verdad? Pero déjala este año más, déjala un año más y vamos a ver qué pasa. Si da fruto, la dejas. Y si no, la cortas, le quitas. ¿Sí ven? Entonces, sí ven el asunto, el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo es el asunto de que Dios nos manda que demos fruto? Ahora, muchas veces andamos cansados, muchas veces nos decepcionamos, muchas veces la carne nos gana, muchas veces se cansa uno, pero eso es una cosa. La otra cosa, o que estás cansado, pero de todos modos tienes que dar fruto. ¿Verdad? Estás frustrado, pero tienes que dar fruto. Tienes que seguir dando fruto, poco a poco, poco a poco. Aunque sí se cansa uno, pero el asunto no es dejar, el asunto es dar fruto. Y otra vez vuelves a retoñar. Te empiezas como a querer secar y otra vez vuelves a retoñar. ¿Por qué? Porque das fruto, das fruto, das fruto. Entonces, así como Dios le dijo el mandamiento a Adán y Eva, fructifíquense. A José, como José dice, rama fructífera es José. El Salmo 1:3 dice, y su hoja no cae. Su hoja no cae. Así como el árbol de la vida. Nosotros somos árboles. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, y aquí dice que había una higuera estéril, que el Señor venía 3 años, no da fruto. Yo creo que ya para este año da fruto. Venía y no hay fruto. ¿Y sabes qué? Córtala. No da fruto, ¿para qué utiliza la tierra? Y el viñador le dice, ¿sabes qué? Déjala este año más. Déjame trabajo poquito en él y voy a ver si hay fruto. Y si no hay fruto, entonces sí. Imagínense que nosotros seamos esa higuera estéril. No, Dios no lo quiere. Dios no lo quiera. ¿Por qué? Porque ustedes miren cuánto cristiano está así, que ya perdieron su familia. Mucho cristiano ya perdió su familia. Mucho cristiano ya perdió su familia. Yo no sé por qué, pero la mayoría, ahorita ya la mayoría de cristianos traen a sus señoras trabajando. Y no que les ayudan, sino que los mandan a trabajar. Y ya está bien eso. Ya está bien, ya no lo miran mal. Ya sí. La señora se va a trabajar, el viejo se va para otro lado, y ya la señora para otro lado, y ya andan trabajando. Ya no lo miran mal. Pero dice la Biblia, déjame cabo este año más. Lo voy a abonar, lo voy a acabar. Y si no da fruto, entonces, imagínense. Entonces, la conclusión, diría el Cacho, ¿verdad? Es que debemos de dar fruto, ¿sí o no? Terminamos con este versículo, Colosenses 1:10, con el que empezamos. Siéntate, Tapo. Colosenses 1:10. El que lo tenga, léale y con ese terminamos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hasta ahí, fíjate, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando, ¿qué? Fruto en toda buena obra. Esa es la conclusión. Llevando fruto. Debemos de llevar fruto. No hay de que a lo mejor, quizás sí, tal vez, como dijo Capulina, no. Debemos de llevar fruto, sí o sí. Bueno, en este momento entonces hemos terminado y les mando un saludo a los que nos estuvieron viendo por internet. Que Dios les bendiga y que Dios les ayude en esta semana. Que Dios los guarde también y a nosotros también. En este momento nos vamos a despedir.